Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu,
Se puede adorar, amado. Se puede adorar. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. 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 Ay, santo. Y vivifica. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ay, santo. Ay, santo. Yo no puedo detener un pueblo que adora a Dios. Jamás. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que tengo buen tiempo para predicar las 8 páginas que Dios me dio orden para que. Gloria a Dios. Aleluya. Así que téngame paciencia. Hoy sí se lo voy a pedir. Amén. Gloria a Dios. Déjeme predicar. Gloria a Dios. Vaya al libro de Juan. Bendiga a nuestra hermana Mireya que está con nosotros. Anoche estuvimos en una fiesta allá muy bonita en su iglesia. Doy gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando. Tuvimos un tiempo muy glorioso. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sea Dios bendecido. Juan capítulo 7 es un texto muy conocido. Vamos a leer el verso 37 y 38. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea Dios bendecido para siempre. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Gloria a Dios. Señor, bendiga su palabra. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regularmente yo no pongo temas para predicar, pero en esta ocasión vamos a hablar bajo el tema un evangelio de aguas vivas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Bueno. Que me ayude el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el agua. La composición química del agua es H2O. Así que hace algún día usted le inyectaron H2O, fue agua que le inyectaron. No sé si usted se ha puesto a pensar que el agua es muy importante para la vida. Podríamos decir que sin el agua no hay vida. Si usted es un estudiante de la Biblia, alguna vez si usted se ha detenido a estudiar la creación, yo quiero que usted me diga el día que el agua fue creada. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios. Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El agua estaba ahí. Y otra cosa, si usted se da cuenta detalladamente, usted observa la creación, todo sale a partir del agua. Amén. Señor. Y separó Dios las aguas de las aguas. Y llamó a la expansión cielo. Amén. Hey. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Vive Cristo. Ay, Dios mío. Aleluya. Creó el oxígeno a partir del agua. Y todo lo que ha sido creado, todo ser vivo, en todos los reinos de la naturaleza, entiéndase el reino vegetal, animal, para poder subsistir necesita de agua. De hecho, el ser humano, la mayor composición del ser humano es agua. Señor. Usted puede durar muchos días sin comer, pero la deshidratación mata más rápido que el hambre. Amén. Inmediatamente un niño está deshidratado, está el corredero y el suero y el agua salina, porque necesita el líquido, necesita el agua en su cuerpo. La mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo funcionan con agua. Necesita el agua. Y tengo que hablar con mucho cuidado porque aquí hay bioanalistas y doctores y cosas. Luego cuando el pastor te está diciendo una cosa y que no va, ¿y qué? Tengo que ir. Así que lo que yo quiero es que usted hoy comprenda la importancia del agua tan linda que está cayendo allá afuera hoy. Gloria a Dios. Usted ve lo que le dije, que Dios hizo todo, lo preparó todo. La lluvia es tan importante y es un ciclo. Oiga, otra cosa que pensaba es que el agua usted la encuentra en los tres estados de la materia. Yo creo que es el único elemento químico que puede estar en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Señor. Amén. Oiga, en los tres usted lo consigue. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese que Jesús se atrevió a dar una declaración y dijo: yo soy el agua. Gloria a Dios. Oye, hermano, es tan importante porque del agua sale la vida. Amén. Es decir, que del Señor se ha desprendido todo lo que es el ser viviente. De nuestro mismo Dios salió la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo único que el hombre, donde llega el hombre, lo daña todo. Miren cómo nuestros ríos están contaminados. En San Pedro hay un famoso río Iguama, que los empresarios y los políticos lo han descuidado de tal manera que cuando usted entra,
yo no sé si ya está un poquito mejor. Ese es el puente. Está más o menos. Pero cuando usted entra, usted identifica y dice, llegué a San Pedro. Porque las aguas estaban contaminadas. Es lo mismo cuando usted pasa por New Jersey, esos pantanos, que usted corre por el Turnpike, Trenton, antes de llegar a Newark. Le invade el carro y usted cree que alguien hizo un desarreglo en el carro. Y todo es el desprendimiento de aguas contaminadas. Algo muy importante que yo encontré en este capítulo, vamos a estudiar el capítulo completo esta noche, así que diría que me tenga paciencia. Santo Jehová. Que el primer verso del capítulo 7 inicia diciendo, después de esto. Después de estas cosas. Entonces, ¿después de qué cosa? ¿Después de qué cosa? Porque si nos ponen esa palabra, esa frase, es porque hay una conexión con lo anterior. Lo que significa que lo que está narrado en el capítulo 7 fue un desprendimiento de lo ocurrido en el capítulo anterior. Así que para poder entender todo lo que ocurrió en el capítulo 7, debemos por lo menos observar lo que ocurrieron en los últimos versículos del capítulo 6. Capítulo 6, lo que narra es cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, y la gente comió y la gente se sació, y luego la gente tuvo la interesa de saber dónde estaba Jesús para que siguiera repartiendo pan. Así que Jesús se mueve de la zona del milagro y se va a otro lugar. Cuando llega al otro lugar, la gente paga su pasaje para ir donde está Jesús, y cuando llegan, como algunos llenos de hipocresía, creyendo como que Dios no sabe todas las cosas. ¡Ay, Señor, ¿dónde tú estabas? Te estábamos buscando, queríamos verte. Y le dice, sí, yo sé que ustedes me querían ver y que me estaban buscando, pero no por las palabras que yo doy, ni por los milagros que hago, sino porque en estos días se le llenó el vientre. Ustedes no saben que ese pan que ustedes se comieron, ya muchos de ustedes lo han depositado en el retrete, en el toile. Si no entiende toile, letrina, que ya casi no existe. Sí, varón. Pero muchos de nosotros nos depositamos ahí. Y somos de él. Aleluya. Ahí terminó el pan que ustedes se comieron. Y le dice entonces, pero hay un pan que el que de él come jamás tendrá hambre. Ese es el pan que vino del cielo. Digo, yo soy el pan vivo. En otras palabras, le digo, cómanme a mí. Eso armó un lío. Porque le dijeron, oye lo que él está diciendo, que no lo comamos a él. Es loco que está. Y entonces Jesús comienza a declararle cosas que ellos no pueden entender. Y eso provoca que muchos, no dice de los seguidores ni de los amigos, de los discípulos, muchos de los discípulos comenzaron a irse y se fueron, porque no todos los discípulos eran de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No todos estaban detrás del verdadero propósito. Entonces cuando, ¿sabes que hay gente así? Que hay gente que se acerca a la iglesia buscando cosas. Bendito sea Dios. Santo. Bendito sea Dios. Está en serio ahora. Gloria a Dios. Buscando ventajas. Señor.
Usted puede engañar al pastor, pero el Señor lo conoce. Amén. El asunto es que cuando llega la hora en que Dios te confronta con tu realidad, sucede lo que ocurrió ahí, que muchos comenzaron a irse. Y como Jesús no tenía miedo, le dijo a lo que, papá, tú no ves que se están yendo. Se va el público. Se va, porque había otro propósito malsano, porque ellos querían hacer que Jesucristo hiciera campaña política. Señor. ¿Usted sabía eso? Y querían convertir a Cristo en rey. Amén. Y querían tener ya pancarta. Y este es el que va, habla bueno, da comida. Hace milagros. Y señas. Aleluya. Y Jesús, conociendo esas intenciones, le dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Como algunos discípulos estaban buscando sus puestos políticos y sus posiciones, dijeron, esto no es conmigo. Y entonces se fueron. Algunos preocupados le dijeron, maestro, se van. El Señor le dijo, ¿y usted? ¿Se quieren ir también? Y ahí Pedro le responde la famosa frase, cuando dijo, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Después que ocurren esas cosas, Jesús se va a Galilea. Galilea era el lugar donde él vivía, en los alrededores de Capernaum. Y cuando él llega allá, se encuentra con sus hermanos. No sus hermanos de creencia, sus hermanos de sangre y carne, por así decirlo, ¿verdad? Los hijos de María y de José. Por si usted no lo sabía, María y José tuvieron hijos, aparte de Jesús. Gloria a Dios. Por si acaso. Hay una corriente que dice que no, que el vientre bendito de María nada más tuvo a Jesús y se acabó. No, el vientre fue bendito hasta que salió Jesús. Después de ahí, José. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando él llega a su casa y está reunido con sus hermanos, dice la Biblia que no creían en él. Y le decían, pero ven acá, Jesús, tú estás haciendo tanto milagro y tanta gente te busca y tú tienes tantos seguidores. Oye, mira, estamos en fiesta, estamos en la fiesta de los tabernáculos. Tú tienes que ir ahora a Jerusalén, donde está ahí una multitud, donde hay mucha gente, y manifiéstate, muestra lo que tú eres. Tú no quieres público, tú no quieres llegar, tú no quieres fama y gloria. Y el Señor le contestó algo que de lo que nosotros debemos aprender. Ellos estaban pidiendo que Él se expusiera. El hombre de Dios no se expone. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mujer de Dios no se expone. Cuando llega el tiempo de Dios, Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado. Gloria a Dios. Así que Dios te puede llamar, Dios te puede revelar ciertas cosas, pero la manifestación de eso tiene un tiempo. Y Jesús, en obediencia a su Padre, sabía que había un tiempo de Él ser manifestado. Amén. Y le digo más. ¿Sabe qué más le digo? Lo que pasa es que ustedes tienen la mentalidad del mundo. Y en el mundo, el que tiene cosas las expone. Pero en el Señor se espera el tiempo en que Él dé la orden de ser expuestas. Amén. Gloria a Dios. Es por eso, y le hablo a los ministros de la casa, usted es un predicador, usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, un ministro que canta, que haga lo que sea. Amén. Usted no toca puerta, el que abre la puerta es el Amén. Señor. Amén. Yes. Usted no llama a ningún pastor para decirle, tengo el fin de semana libre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, es la palabra. Lindo es Dios. Aleluya. Entonces, por eso es que hay gente que se mete en problemas porque ellos se exponen.
Bendito sea Dios. Y lo que ocurre es que cuando tú vas en el tiempo de Dios, tú vas con la protección, con la dirección y el cuidado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aunque vengan batallas, las cosas van a salir bien porque tú estás en la dirección correcta del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que Jesús le dijo, váyanse ustedes. Y papá. Gloria a Dios. Váyanse ustedes. Yo no soy del montón. Yo no soy igual que ellos. Mi filosofía no es la filosofía del mundo. Aleluya. Y sepa, hermanos, que ellos se fueron y Jesús se quedó. Y cuando llegó el tiempo, dice que cuando la fiesta iba por la mitad, entonces Jesús se levantó y fue a Jerusalén a la fiesta. Pero no cuando los hermanos le dijeron, sino cuando llegó el tiempo de Dios para ir. Entonces cuando Jesús llega, comienza a enseñar y comienza a predicar. Y estaba la murmuración y la crítica, pero a ese no es que están buscando para matarlo. Y a ese no es que están buscando, pero nadie le podía poner la mano. Porque él llegó ¿dónde? En el tiempo de Dios. Amén. Así Gloria a es. Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Usted se da cuenta? Gloria. Cuando tú no ves en el tiempo de Dios, el diablo te da y te hace de todo y te batutea. Y tú dices, igual tú no estás conmigo. Es como Elías. ¿Quién le dijo a Elías que bajara del monte y se presentara en Jezreel cuando iba a venir la lluvia? A él nadie lo mandó. Él bajó de su cuenta porque él quería exponerse. Bendito sea ¿Por qué él quería exponerse? Porque cuando un profeta hacía un milagro, lo montaban en un caballo de lo del palacio, le ponían ropas reales, le daban su ofrendita y también lo paseaban por el pueblo entero y decían, el Dios de este profeta hizo el milagro. Ajá. Bendito sea Dios. Aleluya. Sí, amado. Así que Elías baja corriendo desde la montaña y llega a Jezreel y se pone. Yo estoy aquí. Yo fui que dije que el milagro iba a venir, que la lluvia iba a acabar con todos esos profetas. Estoy esperando cuando vengan de la corte a buscarme y a montarme en mi caballo. Sí, llegaron de la corte. Démelo mismo. Llegaron de la corte. Llegaron del palacio. Pero los mensajeros de Jezabel. Y le dijeron, así como le hiciste a mi profeta, así te voy a hacer a ti. Te voy a arrancar la cabeza. Esto no era lo que yo esperaba. Y por eso es que caí en depresión. Sí. Santo Jehová. Salió la voluntad de Dios. Aleluya. Y entonces se tiene que ir para la cueva. Usted no ve que cuando él está en la cueva y Dios se le aparece, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué haces ahí? ¿Quién te mandó? Ahí está. Qué duro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién te mandó? Hay mucha gente mandándose ellos. Ay, qué duro. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ay, papá. Aleluya. Galleta, Pero fíjese en algo, amado. Cuando usted lee los versículos 14 al 17 del capítulo 7, hay algo que a mí me llamó la atención. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Jesús predicaba doctrina, dice ahí. Gloria a Dios. ¡Doctrina! ¿Y qué es doctrina? Algo más. Jesús dijo, la doctrina que yo predico. Yo quiero que lo leamos. Amén. Gloria a Dios. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Dice el 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, Gloria a Dios. Santo. Que bendito. sino de aquel que me envió. Aleluya. Ay, 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 ay. Aleluya. No tiene nada. Hermano, lo que nosotros tenemos que predicar no es lo nuestro, sino lo de Dios. Gloria a Dios. Y hay mucha gente inventando teorías, inventando cosas. Hermano, lo que hay que predicar es la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra. Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria es tuya, papá. Gloria a Dios. La doctrina del Evangelio es una doctrina bíblica. Gloria a Dios. No,
Y hay problemas cuando usted le añade y cuando usted le quita. Jesús estableció que en su ministerio, y tenemos que seguir el ejemplo de él, lo que él predicó fue doctrina. Lo triste es, por así decirlo, que muchos de nuestros predicadores no saben lo que es doctrina. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Usted le pregunta, ¿qué cree la iglesia? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo el hombre obtiene la salvación? Alaba. ¿Qué es el pecado? ¿Todo eso es doctrina? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo fue escrita? Santo Jehová. Pero andamos predicando y diciendo nombres y haciendo otra cosa y no conocemos la doctrina. Así Lo que es. se predica en un altar es doctrina. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El sistema de enseñanza que viene del cielo. Oye, hay llamado. Mira. Ah, veo ahí el 17. bendito. El 17. Oye lo que dice el 17. Jesús sigue hablando, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios Ay, papá. o si yo hablo por mi propia cuenta. Ay, papá. Aleluya. Ay, Aleluya. papá. Aleluya. Por eso es que tenemos que enseñar doctrina. Amén. Por eso es que tenemos que enseñar la palabra. Amén. Por eso es que tenemos que instruir, para que cuando usted oiga a alguien hablar, usted sepa si está hablando la doctrina de Dios o está hablando de su propia cuenta. ¡Ey! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La gloria es Alabado tuya, sea el papá. Señor. Amén. La gloria es tuya. Alabado Señor. sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hay muchas cosas que han cambiado en el Evangelio. Pero la palabra no cambia. Amén. Papá. La doctrina de Dios no cambia. Gloria a Dios. La doctrina que Jesús estableció es la misma que sigue en estos días. Ha traspasado a los siglos. El problema es que la iglesia se ha secularizado. Y para poderse secularizar, ha tenido que dejar lo místico. Gracias, Ha Señor. tenido que dejar lo espiritual Gracias. para acomodarse a lo que el mundo habla y a lo que el mundo dice. Pero cuando usted se planta a hablar doctrina de Dios, cuando usted se planta a predicar palabra de Dios, usted va a ir en contra de la corriente. Usted va a ir en contra de lo que el mundo habla. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Gloria a Dios, Señor. Se puede adorar, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Otra cosa. Si usted lee el versículo 18, usted va a ver lo que pasa. ¡Ey! Así es. Bendito sea Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Gloria a Dios. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Así es. Cuando usted predica la doctrina de Dios, usted solamente le da gloria a ¿quién? A Dios. Pero cuando usted comienza a estar inventando cosas y a estar hablando cosas, Papá. y que yo creo, y que especulo, Habla, Jehová. y que si yo qué, Habla, y papá. que esto, y que allí, Señor. nada de eso le da gloria a Dios. ¡Ey! ¡Aleluya! No sé que la alabanza tan floja hoy, pero ¡Santo! es necesario que nos volvamos a la palabra. Es necesario que conozcamos la doctrina que viene de Dios para que no andemos como barco a la deriva. Señor, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El que camina en la doctrina de Dios no camina por las apariencias. Yeah. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Cuando usted no camina en la doctrina de Dios, usted aparenta hacer cosas, pero cuando en la realidad, Ay, papá. porque cuando usted muestra quién usted es de verdad, cuando las cosas están bien, A la hora de no.
Es cuando llegan las pruebas. Es cuando llega la tentación. Así es. Es cuando llega el día malo. Cuando nadie me Que ve. le sale la fiera que usted tiene ahí adentro. Cuando nadie me ve. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Cuando nadie me ve. Ay, santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amados, tenemos que examinar los mensajes que escuchamos. Aleluya. Tenemos que examinar a quienes nos predican. Sí. Ver el modelaje, lo que hablan. Santo. Porque hay muchas cosas que están divorciadas completamente de lo que es la palabra de Dios. Parecen bonitas. Sí. Suenan, Bonito. pero son doctrina bíblica. Tienen un asidero bíblico. Tienen un fundamento en la palabra. Bendito sea Dios. No se fundamente por lo que diga el pastor. El pastor que le predica a usted tiene que estar sujeto a lo que dice la palabra. Puede ser el apóstol que sea. Puede ser el obispo que sea. El maestro que sea, el evangelista que sea. Por más renombre que tenga. Si se salió de la palabra, perdió la doctrina. Y no busca la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, papá. Por eso estamos hablando hoy de un evangelio de agua viva. Porque encontramos un evangelio aguado. Santo. De aguas estancadas. Bendito sea Dios. Y porque hay una diferencia entre el agua viva, porque el agua viva corre. Yes, Señor. Gloria a Dios. Pero el agua estancada, dijimos hace un rato, que apesta. Yes. Y se crean gusarapos. No voy a decir el otro nombre, ¿no? Una vez es suficiente. Aleluya. Algunos hermanos saben, otros no saben. Pues déjenlo ahí. Aleluya. Se crean insectos. Yes. Esa es la palabra. Animalito. Aleluya. Que dañan. En estos días yo escuchaba, fíjense hermano, yo no sé usted, pero yo en todo lo que ocurre a mi alrededor, yo busco cómo Dios me pueda ministrar. Amén. Yo. Así debe ser. Y el lunes Dios comenzó a darme esa palabra cuando yo estaba aquí orando. Y recuerdo que salió una noticia de que hay una bacteria en Cop City. Ah, en el agua. En el agua. Señor. Hay gente que no le da el tratamiento correcto al agua y produce bacterias y enferma a la gente. Y dice que es una bacteria tan fuerte que podía provocar la muerte, mayormente en los ancianos. Así, amados, hay bacterias que le han metido a la doctrina bíblica Bendito sea Dios. y están ocasionando la muerte. Sí, Sí. Señor. Así es. Bendito sea Estamos hablando de la muerte espiritual. En misericordia. Gente en nuestras iglesias que no siente ni padece porque le han dicho que nada es nada. Ay, papá. Santo. Ay, papá. Muertos espirituales porque le han dado agua contaminada. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Aleluya. Soberano de lo alto. Por eso es que necesitamos un evangelio de aguas vivas. Amén. Gloria a Dios. Aguas vivas. Porque el agua viva, ¿sabe qué hace? Limpia, purifica, transforma. Porque tiene corriente. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver en un río. En un río hacen de todo. De todo. Sí, de todo. Pero ¿qué ocurre? Que tiene corriente. Y la corriente se la lleva. Y no importa lo que hagan, el 1, el 2 y el 3, se lo lleva. Fuera. Alaba. Y eso ocurre cuando en tu ser hay agua viva. Y esa agua tiene vida. Sí, el enemigo va a tirar basura, va a tirar escombros, va a tirar el 1, va a tirar el 2. Pero el agua viva, ¿sabe qué hace? Se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva. ¡Corre! Amén. Por eso es que hay gente que no entiende a los cristianos. Gloria a Dios.
represa. Ay, 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 santo. Dios mío. No hay que evangélicos que hacen represa ay, papá. y levantan murallas. Y cuando tú levantas murallas, ahí crece raíz de amargura, odio, rencor, envidia, celo y cuantas cosas comienzan a dejarse crecer ahí. Yo te digo en esta noche, rompe esa empresa y deja que el agua corra. Gloria a Dios. Amén. Santo. ¡Uy, santo! Ey, Necesitamos un evangelio de agua viva. Amén. gloria. Hay mucho hedor, hay mucha gente enferma, Ay, sí. hay mucha gente espiritualmente enferma, enano, raquítico, querobobao, anémico, con raquiña, aleluya, y todo eso porque se están zambullendo en aguas contaminadas. Gloria a Dios. Alma te adora, Dios. Mi alma te adora, papá. Y lo que han contaminado van a tener que darle cuenta a Dios. Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Contaminan porque creen que el evangelio está basado en ganancias deshonestas o en el dinero. Esa no es la doctrina bíblica. Esa no es la doctrina de la palabra. La doctrina del evangelio de agua viva no está basada en las emociones. Gloria a Dios. No es mover las emociones de la gente. Es afectar el espíritu para que el alma y las emociones sean transformadas. ¡Aleluya! 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 Ahora encontramos que es más fácil bregar con las emociones de la gente. Señor. Y que lo importante es que tú te sientas bien. Y que tú te sientas cómodo. Habla, papá. A veces caemos hasta en la declaración. No, tú tienes que estar en una iglesia donde tú te sientas cómodo. Usted tiene que estar en una iglesia donde se predique la palabra. Aunque usted se sienta incómodo, pero que le estén dando la palabra. Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque no se cante reggaetón, aunque no se cante la salsa que tú quieres bailar, pero te están dando la palabra, te están dando la instrucción bíblica, te están preparando para ir al cielo. Amén. Es más fácil entretener a la gente. Señor. Aleluya. Ay, Ay, papá. santo. Habla, papá. Eso sí es. Entretenerlos. Eso sí es. Señor. Entretenerlos. Santo Dios. Hay cristianos que en el verano nunca van a la iglesia. Ellos no fueron el domingo, pero el domingo anunció el pastor que el sábado vamos para el parque. Ellos no vinieron. Ellos no oyeron el anuncio, pero se aparecen en el parque. Aleluya. Porque ellos quieren entretenimiento. Señor. Hacen todo lo posible por hacer el esfuerzo para ir a la actividad de entretenimiento de la iglesia, pero no hacen el esfuerzo para venir a la oración. Ey, habla, ey. Oh, gloria a Dios. Mira el silencio. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hacen el esfuerzo para venir al culto porque está lloviendo. Déjame, no, pagan taxi para ir al trabajo, pero por venir a la iglesia no. Así es. Gloria a Dios. Ey. Así es. Tú me estás bajando la alabanza. Yes. Gloria a Dios. Y no consejo. Pica el tablón. Yes. Gloria a Dios. Amén. Porque nos gusta que nos estén, ay, la emoción. Y si están tristes, ay. Ay, Señor, Y gracias. están, Padre. no, hermano, palabra. La palabra va a trabajar con tu espíritu. La palabra va a trabajar. Hermano, lo que Dios vino a restaurar es el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre ha sido caído y maltratado. Amén. Gloria a Dios. Ay, santo. Ay, santo. Señor. ¿Qué tipo de agua estás tomando?